versátil, de esparcimiento arriba. Entonces el mundo pasa arriba y por debajo pasa el mundo vehicular, que era la idea, pues contar la prioridad al peatón sobre el vehículo. Buenas. Quiero hacerle dos preguntas a ese panel que representa una nueva generación de pensamiento en arquitectura y urbanismo, donde la mujer afortunadamente tiene una presencia. Yo quisiera saber su opinión sobre dos temas que me parecen relevantes sobre el espacio público. Primero, el impacto de las redes sociales en los espacios públicos y la reafirmación del espacio público como el espacio de la construcción de la democracia contemporánea, el caso de la Primavera Árabe, por ejemplo. Y la segunda pregunta tiene que ver con qué usted opina acerca de la relación de la vivienda y el espacio público, o de otro modo, la vivienda como el soporte del espacio público. Gracias. Bueno, contestaré primero la segunda pregunta, que fue la que me quedó más clara. Y es, la vivienda como complemento del espacio público, de hecho fue una de las herramientas que nosotros utilizamos, pues por la rapidez pues, de la presentación y la limitación pues, del tiempo. Por ejemplo, en el tratamiento del centro histórico, utilizamos elementos como reutilizar algunos edificios para que la vivienda vuelva al centro, así garantizar una vida constante en el centro. Es decir, si una centralidad tiene un carácter institucional, va a garantizar un movimiento pues, en horario de oficina durante el día. Utilizando la vivienda como un elemento de que la gente vuelva a este sitio, de que la gente se apropie. Entonces va a haber un uso del paso, va a haber una apropiación más permanente. La gente va a poder crecer ligada con ese espacio público, no solamente lo va a visitar, sino que lo va a habitar durante todo el paso de su vida, durante su crecimiento. Pues yo he visto varios proyectos que me han llamado la atención, en los cuales utilizan el medio del espacio público como red social en sí mismo. Es decir, que utilizan el código IQ, que por medio del celular uno lee el código y le manda una cierta información. Entonces es también aprovechar el espacio como espacio público también de interacción entre las redes sociales. Es decir, que no se vuelva como el espacio público donde suceden cosas aisladas de la red social, sino que sea el espacio público el que proponga y el que propicie que esas redes sociales no solo se vuelvan algo externo, sino se vuelvan también propiamente del mismo espacio, como en algunos proyectos un poco más utópicos, pero se han dado, que me parece interesante. Acredito que essa pergunta foi muito oportuna da rede social no espaço público no Brasil. Hoje, os movimentos que existem, eles iniciam nas redes sociais. Facebook é um meio que atinge uma população muito grande. No Brasil, 70% das pessoas elas estão nesse meio muito popular. O movimento Mais Amor, por Favor, que a gente mostrou as fotos na Praça Roosevelt, iniciou-se no Facebook. E tivemos agora recentemente também o movimento do Passe Livre, dos ônibus, e esses movimentos que iniciam nas redes sociais, elas se concretizam no espaço público, sejam eles nas praças, nas ruas, mas elas se concretizam no espaço público em pontos cruciais aí para que toda a mídia consiga ter acesso às manifestações e às reivindicações hoje no Brasil.
locais com espaço público, onde a moradia não está presente, é longe desses locais, mas temos outros locais onde a moradia existe. No caso da Praça Roosevelt, quando ela esteve deteriorada, todos os prédios que existiam ali, na maior parte de um dormitório, eles foram abandonados. Então não estavam habitados. O que propiciava ali uma degradação também daquele espaço. Já com relação a hoje, ao redor da Praça Roosevelt, existem vários prédios de 1, 2 dormitórios, habitados na maior parte por estudantes ou profissionais recém-formados e que vivenciam esse espaço público constantemente, dia e noite. Ao mesmo tempo que algumas pessoas que frequentam a praça não moram nos arredores, mas elas vão até esse espaço nos finais de semana justamente para utilizá-lo e porque é um lugar de encontro de grupos específicos que passaram pelas épocas como o hip hop, os skatistas que se agrupavam na praça e alguns outros grupos sociais também que propiciavam essa migração de alguns pontos da cidade até a praça. Bueno, creo que es positivo el impacto de, por ejemplo, las redes sociales como Facebook. Por ejemplo, en Lima existen páginas, por ejemplo, de la municipalidad donde tú puedes ver, donde hay, por ejemplo, te ponen las actividades de determinados parques, te ponen el estado, si alguien tiene alguna queja del estado de las calles, ponen una foto y ponen este es el estado de las calles. Entonces creo que hay como más comunicación entre este ámbito con la sociedad. Y creo que es importante, a pesar de que se cumplan o se escuchen o no se escuchen estas ideas que se están proponiendo. Para el tema de la vivienda y el espacio público, por lo menos en Perú, creo que por un sentido de seguridad han empezado a cerrar grandes espacios públicos con rejas y creo que esto crea la no apropiación del espacio público y la privatización del espacio público, que es una negación a la calle y creo que esto no debería ser permitido y creo que es la imagen más negativa que se puede dar del espacio público, ya que se cierra, se privatiza, no se deja fluir al peatón y no crea estos ejes de conexión que se quiere lograr en el urbanismo. Con respecto a la parte urbana y la vivienda, pues yo creo que la interacción entre el espacio urbano y la vivienda es muy vital y muy importante para generar una buena arquitectura. Debemos tener en cuenta el entorno inmediato. Por ejemplo, en el caso de Bogotá, pues nosotros nos regimos por el plan de ordenamiento territorial y pues debemos seguir las normativas, pero creo que aparte de tener en cuenta el medio pues también tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, pues el entorno inmediato en el que estamos situados. Por ejemplo, el centro, tenemos que tener en cuenta que es un lugar jerárquico y aparte de eso histórico, entonces también debemos mantener el patrimonio, conservarlo y pues de alguna manera responder a esto, a las situaciones del entorno. Yo quisiera agregar algo con respecto a la pregunta de las redes sociales y es que están muy conectadas pues, en el mundo que estamos comunicados por uso de imágenes buenas o malas, pero anhelar un espacio mejor. Sin embargo, la idea es que no se vuelva algo contradictorio, anhelar el espacio pero quedarnos pues, en la casa frente al computador anhelándolo, sino ir y vivirlo, pues los espacios cobran vida con nosotros. A mí me gustaría contestar acerca de la pregunta de la vivienda, sobre todo respecto al espacio público, mirándolo en las Transmilenio de Transmilenio, por ejemplo, que se ha aprovechado ese uso, esa gran cantidad de personas que trae Transmilenio para pues, hacer espacios comerciales y hacer grandes corredores comerciales en la ciudad, como en la Caracas o de oficinas. Entonces esto ha permitido que empiezan a desaparecer esos usos de vivienda y le han quitado vida a esos espacios públicos. A eso, incluso la gente ya no empieza a caminar mucho sobre esas avenidas, se empiezan a ver pues, casos de inseguridad y pues cada vez es más desolado. Entonces me parece muy importante que
se hagan esos proyectos de vivienda respecto a estos corredores de espacios públicos, como lo es el caso de Transmilenio, y pues que se potencien estos lugares, pues la vivienda alimente esos espacios públicos y alimente la actividad de transporte público también. Buenos días. Acá, dos preguntas para los ponentes de Transmilenio, espacio público. La primera es, si hicieron referencia dentro de los elementos tangibles y de los intangibles, unas categorías como eran las de la continuidad de esos elementos y esporadicidad. Esto creo que fue la palabra que utilizaron. Entonces, primero, ¿qué sería la continuidad? ¿Cómo definirían esta continuidad de estos elementos? Y segundo y más importante, ¿por qué afirman que estos elementos sean continuos? Es el deber ser de la ciudad hoy en día. Gracias. Bueno, es importante, digamos que también se ha tomado, bueno, el proyecto también ha hecho como esta continuidad, una repetición de cosas, pero muchas veces aleatoria. Entonces no tiene en cuenta como variables propias de cada lugar, de cada espacio público, si se necesitan bancas, si se necesitan luminarias, si se necesitan otras cosas, árboles. Entonces no ha sido como muy, o sea, ha sido aplicado el elemento de continuidad, pero respecto a una aplicación repetitiva de cosas. No se han visto tanto respecto a, por ejemplo, mirar que hay actividades que se complementan con del espacio público con los bordes. Por ejemplo, decíamos que pueden haber comercios y que afuera de los comercios hayan árboles o hayan bancas que complementen ese comercio, y entonces en ese sentido podríamos hablar que el espacio público es una continuación de las actividades que hay en los bordes. Entonces se podrían complementar esas actividades que hay, pero realmente el espacio público hoy en día no está haciendo mucho eso, simplemente se están aplicando unas normas técnicas y pues no hay una reflexión realmente respecto a lo que se necesita en cada lugar en particular. El estudio de las centralidades durante estos seminarios académicos preparatorios nos permite determinar que en la ciudad latinoamericana estas nuevas centralidades se están propiciando a partir tanto de la nueva estructura urbana como de las nuevas dinámicas que se están generando, debido principalmente a esas necesidades de conexión entre el centro tradicional y la periferia, que se da de acuerdo a la incorporación de nuevos sistemas, la creación de espacios públicos que se adaptan a los nuevos conceptos y a la nueva vivencia del espacio del lugar, que también están relacionados con las actividades culturales y artísticas que se empiezan a desarrollar en estos sitios y que empiezan a propiciar nuevos sentidos de identidad dentro de las ciudades, muy asociados al equipamiento y a la localización de estos sitios dentro de las zonas urbanas. Y también a la incorporación de los sistemas de transporte que están generando tanto un sistema de conexión como una generación de nuevos sectores, de nuevos lugares, de nuevo mobiliario, y que va muy adecuada a la escala de la ciudad, sistemas de transporte masivo que generan una nueva forma de vivenciar la ciudad y de tener nuevos espacios adaptados a esta función, y sistemas alternativos como el cable aéreo, que a la vez que recupera la memoria histórica de los lugares, empieza a generar unos sistemas mucho más adaptados a las topografías o a las necesidades de ciudades de una escala mucho menor. Esa sería lo que tendríamos con respecto a los seminarios preparatorios académicos con respecto al tema de centralidades, y les agradecemos toda su atención. Muchas gracias, Juan Pablo Medina, por la moderación de esta sesión. Los invitamos a un café y un bizcochito afuera durante 15 minutos. Mientras comenzamos a las 10:30 nuestro primer salón temático sobre centralidades. Gracias.